Ya son las 12, así es que vamos a empezar. La charla de hoy es sobre cómo sé que lo que sé es cierto y vamos a hablar también de algunas normas, algunas leyes que andan por ahí que nos facilitan esto del descubrir si lo que sabemos es cierto o no. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo puedo estar seguro? En base a qué te puedes sentir seguro de que lo que conoces es cierto? Y cuando fui a Inglaterra me choqué ahí con la historia de los barcos de Felipe II, que la historia de España nos dice que, bueno, que hubo unas tormentas y cayeron los barcos y nadie nos ganó, nadie nos venció, fue solamente que se hundieron los barcos. Y cuando voy a Inglaterra me meto ahí en la biblioteca de Manchester a leer la misma historia por coincidencia y me encuentro con que los ingleses dicen que los barcos españoles eran tan grandes, todos de madera, eran lentos, lentos, y nosotros con los remos poco a poco y con flechas incendiarias los quemamos todos. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Es la verdad la de los españoles o es la verdad la de los ingleses? Me quedé ahí dudando. Y esa duda pues me ha llevado a pensar siempre dos veces en si lo que descubro es o no es verdad. ¿Mm? Y me sirvió porque hay muchas cosas que las dejamos entrar porque sí, como el caso de los ovnis, por ejemplo. Hay un ovni, oh, qué lógico, pues tiene que haber vida por ahí, así es que ya empezamos a creernos. O la teoría de la evolución, pues claro, una lagartija pues se esfuerza un poco, se transforma en un lagarto, el lagarto se esfuerza un poco y se transforma en un caimán y el caimán se transforma un poco y aquí tenemos el cocodrilo del Nilo, pues sí es lógico, ¿no? Ese tipo de cosas que las absorbemos simplemente por confianza, porque todos somos de alguna forma crédulos, todos tenemos esa actitud de confiar en lo que nos dicen los demás, porque en la naturaleza no hay mentira. Yo no veo que nadie de las otras especies mientan. Nadie miente. Aquí el perro, el caballo, el gato no mienten. Y como no existe mentira en la creación, pues nosotros deberíamos de creer lo que observamos porque está ahí, es cierto. Pero eso es una cosa y otra cosa es lo que nos cuenta otros. Entonces tenemos ahí varios tipos de verdad y sobre eso es la charla que vamos a escuchar ahora. Yo os voy a poner un video, vamos a ver el video durante media hora y después comentamos un poco sobre el video, ¿vale? Vamos a hablar del dar y recibir o dar y responder, del principio del intercambio sincronizado. Cuando era joven preguntaba cómo saber si lo que es cierto es verdad o cómo sé que lo que creo es cierto. Y escuchaba que todo es relativo o que nada es absoluto y me aterraba al llenar la memoria de conocimientos sin saber si lo que sé es verdad o no. ¿Cómo saber si lo que sé es verdadero o falso? Y me decían que lo que concuerda con mi criterio es cierto y lo que no es falso. Aparentemente sí, pero no completamente. En el caso de creencias ideológicas puede funcionar, pero en el caso de realidades observables no funcionan. Que coincida la idea del angelito con alas con el criterio adquirido del angelito con alas, en ese caso podríamos comprender que es cierto el significado con el signo. Pero ¿qué ocurre cuando busco el porqué del ángel y el para qué del ángel? En ese caso reconozco el ángel, pero no sé lo que es. Sé lo que me cuentan, pero no sé lo que es el ángel. Esto es semejante a sé lo que es un ovni, pero no sé lo que es un ovni. En esos casos no puedo decir que sé o que tengo la verdad. Estas cosas crean cierta inseguridad mental o intelectual. ¿Cómo estar seguro de que lo que veo es como lo veo? Nuestra visión es limitada, solo vemos el margen entre el ultravioleta y el infrarrojo, pero no vemos el movimiento de las plantas, ni el de los átomos en las piedras o el de las moléculas en las sustancias. Los sonidos viajan por la atmósfera, pero no vemos su viajar. Sí vemos únicamente porciones del ambiente. Ahora, si solo vemos esas porciones del ambiente únicamente, ¿por qué discutimos con quienes no vieron lo que nosotros vemos? Vemos, oímos, olemos una porción mínima de lo que está. Y de lo que es, aún captamos mucho menos de su realidad, porque todo lo que es por y para algo, en un determinado momento y lugar, y contiene ciertas facultades que cuando lo observamos no las analizamos en su totalidad.
¿De qué podemos estar seguros a la hora de apreciar? Únicamente de lo que nos vale. En ocasiones se piensa que se sabe, pero no se sabe lo que se piensa. Un ejemplo de esto ocurrió en Sevilla cuando estuve en el ejército. Paseaba por la calle con otro militar y en una callejuela estrecha vimos a un anciano que se desenrollaba una alfombra, o lo que parecía una alfombra, y se arrodillaba sobre ella agachando la cabeza. Mi amigo no tuvo nunca información sobre el Islam, por eso justificó el hecho en base a su criterio particular, en ese caso insuficiente para comprender el anciano que se agachaba a orar. Dar y responder cuando no concuerdan o no corresponden se desajustan. Alexis de Tocqueville dijo que la democracia se establece acorde con el modo de sentir, con el modo de comprender, y de eso se deriva el modo de actuar. Sentir, comprender y actuar son tres aspectos derivados de la interacción entre un emisor y un receptor, entre un dar y un recibir. Los estudiosos del tema dicen que el universo es información, pero no he escuchado una explicación razonable del qué tipo de información. Y como mi curiosidad no me deja tranquilo con esa incertidumbre, me puse a investigar. Y observando las especies descubrí que existen al menos tres tipos de información: la apreciada, la compartida y la contenida. ¿Cuál es la apreciada? La que observa cada individuo. ¿Cuál es la información compartida? La que recoge la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en este caso entre hispanoparlantes. El alerce es un árbol, o la merluza es un pescado, o el agua es un líquido. Estas son afirmaciones compartidas. ¿Cuál es la información contenida? Es la información del porqué y del para qué del qué. La información compartida cambia, se modifica, unas veces se llama de un modo, otras veces de otro modo, es variable. Pero la contenida no cambia, es invariable. Todo objeto existente contiene su por y su para. Esa información existe absolutamente en todo. Consecuentemente, existen tres versiones de la verdad: la verdad ideada, la verdad observada y la verdad objetiva. La verdad ideada es la concordante con el criterio particular del individuo que lo idealiza y aprecia. La verdad observada es la reconocida sensorialmente, es decir, es la que se ve, la que se oye, la que se toca. Y la verdad objetiva existe contenida en el por y en el para del qué. Esta verdad es siempre y para todos la misma. Consecuentemente, es una y constante, por lo tanto, es absoluta. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. La verdad ideada es aquella verdad que yo idealizo, ¿no? La verdad observada es aquella que veo. Y la verdad objetiva es aquella contenida. Es decir, yo veo un elefante y digo, uy, el elefante desde donde yo lo miro es una trompa y un par de orejas grandotas. El que mira al elefante desde atrás va a decir, no, no, es un par de muslos y un rabito. Y el que lo ve desde el lomo va a decir, no, el elefante es una cosa alargada con mucho cuerpo, con cuatro patas. Cada uno va a tener una verdad ideada en base al criterio que tienen de que reconocen que eso es un elefante. La verdad observada es eso es un animal. Y nada más. No hay ningún criterio interno ni nada. Veo un animal. Ya está. Esa es la verdad observada con mis ojos. Y la verdad objetiva es que el elefante es un mamífero, cuadrúpedo, es un animal dual complementario, macho y hembra. Todos esos aspectos que de alguna manera responden a la identidad íntegra del animal. Esa es la verdad objetiva. Hagamos un ejemplo más simple. Una taza. La verdad ideada es una taza de té. Es la verdad ideada, es decir, podría ser de té, de café, de leche, de cualquier cosa, pero el que lo observa lo idealiza y dice, esa es una taza de té. Perfecto. La verdad observada es una capacidad. Sí, porque ahí caben cosas. Y la verdad objetiva es que es un cilindro de cerámica originado para contener sustancias. Ahí tenemos la razón de esa taza. ¿Se entiende? Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. ¿Estamos de acuerdo? Esa afirmación indica que todo lo creado contiene la información del porqué y del para qué de su existir. El por y el para del qué declara ser producto o resultado de una necesidad originaria.
necesidad que implica la existencia de una entidad emocional creadora. Repito esto, el por y el para del que declara ser producto, resultado de una necesidad originaria. Si existe una necesidad, esto implica la existencia de un ser sensible originario, es decir, de un origen creador emocional. Entidad emocional que si crea, dispone de poder o voluntad, y si origina algo distinto, dispone de selectividad. Si todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, la frase afirma la existencia de un creador emocional, intelectual y poderoso. Esta frase es para pensársela en casa. Después de la charla, revisan el video y piensen en esta frase. Todo lo creado contiene la información del porqué y del para qué de su existir. Luego, todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y si es necesario, el origen de todo lo creado parte en una necesidad emocional sensible, que para ser posible necesita de motivarse, es decir, necesita de voluntad, y voluntad dirigida en la consecución de esa finalidad específica, y esa consecución de la finalidad específica contiene una intención. Luego, intención, selección y poder son los aspectos originarios de la creación de cualquier cosa, del cuadro, del animal, de las plantas, del universo, de cualquier cosa. Cuando hablamos de los principios de la creación, no estamos hablando de los principios de crear un cuadro, estamos hablando de los principios universales de la creación, de cualquier cosa, porque reducirme a cómo pintar un cuadro es decirle, coja un pincel, póngale color y haga 4 manchas. Eso es sencillísimo, pero hablar de la filosofía del arte implica pensar. Y pensar es analizar una cosa con la otra para poderlo descubrir. La información de cada objeto se debe a la razón de su existencia. Razón y existencia son atributos homólogos complementarios. Uno cumple o completa a su homólogo. En física se dice que toda acción enfrenta una reacción de iguales proporciones. Dar y recibir existe inserto en toda fuerza. Lo que no explica la ciencia es que todo acto se debe a la razón de su existir. Porque si existe una razón, ha de existir el intelecto que justifica esa razón. Y ahí la ciencia no tiene cómo demostrarlo, pero sí sabe que todo acto se debe a su razón de ser. Luego ahí hay un aspecto que debemos aceptar. La ciencia necesita de la filosofía para poder justificarse. Sin la filosofía, la ciencia no se puede justificar. ¿Por qué? Porque la ciencia necesita la epistemología. La epistemología es el estudio filosófico del significado de los signos. Si por razón se entienden el porqué y el para qué del qué, podemos comprender la razón. Pero si no tenemos el porqué ni el para qué del qué, no tenemos la razón. Atracción y belleza son aspectos homólogos complementarios, interés y convencimiento también, así como la expectación y el beneficio. El vínculo es producto derivado de la conectividad entre dos vinculados. La verdad es producto derivado de la concordia entre criterio y significado. La bondad es resultante de la complementariedad entre un beneficio y un beneficiado. En todo esto se observa la facultad de dar y responder. Toda actividad responde a una determinada actitud originaria. La autotransformación de la actitud en actividad, del estímulo en impulso, de la energía en fuerza, es producto resultante y derivado de la acción de dar y responder concatenada, intencionada por la necesidad, interés y expectación de un sujeto emisor originario mediante la selección y poder transformador del objeto en valor pretendido. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo un cuadro estamos pretendiendo la realización sustancial de la idea en estímulo. La idea es un estímulo que se sustancializa mediante los impulsos concatenados, es decir, escalonados uno detrás de otro para poder llegar a la cima. Si no tenemos el primer escalón, no podemos llegar al segundo. Si no tenemos el segundo, no podemos llegar al tercero. La creación es un proceso concatenado, es decir, escalonado,
de aspectos que se van realizando etapa por etapa para llegar a la conclusión de la finalidad específica pretendida. El sujeto emisor intencional, selectivo y poderoso, que son las atribuciones necesarias para crear, pretende la transformación del objeto que lo satisfaga, convenza o beneficie, dependiendo hacia qué área orientamos nuestra finalidad específica. Es importante comprender que el sujeto, la transformación, la pretensión y el disfrute de lo realizado o transformado son dos en uno, son todos uno, es lo mismo. Es lo mismo cuando hablamos del sujeto, del proceso, de la transformación, de la necesidad, de la satisfacción. Es todo uno. Es todo uno. No existe necesidad sin un sujeto. Es imposible que exista la necesidad sin un sujeto que contenga la necesidad. No existe satisfacción sin un sujeto. Para que exista satisfacción necesitas del sujeto. ¿Qué es lo que pretende la necesidad del sujeto? Satisfacerse mediante la realización de un objeto. ¿Qué es lo que pretende el sujeto? El objeto realizado. El objeto existe ya en la pretensión del sujeto que lo idealiza. Sin pretensión no hay propósito. Sin un activo sujeto emisor empoderado no existe transformación posible. Sujeto es el impulso de la estimulación pretendida. La transformación es derivada del poder estimulante y la consecuencia es derivada de la transformación del poder estimulante en una finalidad específica pretendida. Por eso que decimos que la energía estimulante se transforma en impulso creativo. El poder de la energía estimulante se transforma en el poder de presión, intensidad y potencia del impulso creativo. El impulso es presión, intensidad y potencia. La energía es intención, selección y poder. Esas dos cosas se entrelazan en un dar y responder. Que la energía se transforma es por todos conocido. Lo ignorado es la razón de la energía y la concatenación o la concatenación transformadora de la energía en fuerza. Eso es algo que todavía se ignora, todavía no lo explica la ciencia porque es meterse en un área que no le corresponde a la ciencia. La ciencia tiene que demostrar con argumentación pragmática y el por y el para no se puede demostrar con una argumentación pragmática. ¿Qué es el por qué? ¿Qué es el para qué? Son estímulos y el estímulo no se ve. El estímulo no pesa, no mide. Luego la ciencia no puede hablarte de estímulos. Te puede hablar de impulsos, eso sí, de la fuerza que mueve una cosa, que presiona una cosa, que de alguna manera cambia de lugar. Ahí puedes observarlo. Pero el estímulo no lo puedes observar. Luego que la energía se transforma es por todos conocido. Lo ignorado es la razón de la energía y la concatenización o la concatenación, siempre me sale la concatenización, es la concatenación transformadora de energía en fuerza. La energía ha de tener su porqué y su para qué, además de facultades en el qué. ¿De qué se compone la energía? Las facultades se observan, la transformación, que es la acción de dar y responder, además de la calidad y cantidad, pues se pueden de alguna manera deducir. La transformación exige orientación, dirección y recorrido. Si no existe una orientación, una dirección y un recorrido, no vas a tener ninguna transformación posible. Es decir, necesitas una finalidad específica, una intención, selección y poder. Estos 7 aspectos son necesarios para poder crear algo, cualquier cosa. Porque lo que tú haces es estimularte a pretender algo. Y para pretender esa estimulación tiene que transformarse en impulsos físicos. Y esos impulsos tienen que tener algún tipo de orientación, dirección y recorrido, algún tipo de finalidad específica, alguna intención, selección y poder originario que lo realice o que lo motive. La energía se transforma en finalidades específicas únicas. Partículas, átomos, moléculas, sustancias, vegetales, animales, humanos. La transformación exige una estructura en espacio durante un tiempo establecido en el proceso. Para establecer un proceso ha de estimularse e impulsarse. Estimulación exige perceptibilidad y respuesta, e impulso exige poder, orientación, dirección y recorrido. Consecuentemente, la energía puede, sabe y siente. ¿Qué tal si repetimos esto
La transformación exige una estructura en espacio durante un tiempo establecido en proceso. Es decir, para transformar necesitas una estructura física, que durante un tiempo se establece. Para establecer un proceso ha de estimularse e impulsarse. La estimulación exige perceptibilidad, respuesta e impulso, y exige también poder. Para poderse impulsar necesitas orientación, dirección y recorrido. Consecuentemente, la energía puede, sabe y siente. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. La necesidad intencional es el estímulo originario que impulsa la motivación de un sujeto activo emisor transformador de un objeto inconsecuente con la necesidad satisfecha. Cuando hablamos de la creación estamos hablando de esta estructura base de 4 posiciones, de la necesidad, del sujeto, el objeto y del sujeto que transforma ese objeto en la satisfacción de lo necesario. Ahí se establece ese dar y responder entre el sujeto y el objeto que transforma la necesidad en satisfacción. La creación de la primera partícula se origina en un estímulo intencional sin masa. Cualquier origen parte por ser un estímulo intencional sin masa. La necesidad que tengo de hablar no tiene masa. Esto es parecido a los neutrinos, que en sus 3 manifestaciones interactúan en la concatenación del átomo. La ciencia explica que la oscilación de los neutrinos implica directamente que estos tienen una masa no nula, ya que el paso de un sabor a otro solo puede darse en partículas masivas. Esto es debido a que para partículas de masa nula, el tiempo propio es 0, lo que implica que desde el punto de vista de la partícula, toda la trayectoria es recorrida en el mismo instante de tiempo, lo que no da margen a un cambio de estado en algún punto de ella. Es decir, en ese origen, en ese neutrino, no existe distancia. Al no existir distancia, no podemos hablar de materia, ni de peso, ni de masa, ni de densidad, ni de presión, ni de fuerza. Ese es el origen de la creación de la materia. Así es que es exactamente lo mismo que el origen de la creación de la idea o de la imagen que estamos pintando. El origen de la imagen parte siendo una idea que no tiene masa. Esto no suena conocido. La estimulación no participa del tiempo ni del espacio. Ocurre a nivel mental, sin masa. Lo que no dice la ciencia es que la estimulación, el impulso, el proceso y la estructura transformadora son un único sistema operativo homólogo y concatenado. Cuando la física habla de quantum, es decir, de cantidad en latín, habla de impulsos que contienen presión, intensidad y potencia. La física cuántica menciona hechos de cantidad, pero no se menciona la calidad de la cantidad, y toda cantidad se debe a la calidad del estímulo originario. Cuando estamos hablando de cantidad, esa cantidad va a tener un contenido valórico, nos guste o no. Si lo apreciamos, nos vale, y si nos vale, contiene calidad. Esa calidad podemos decir que nos vale más, nos vale menos, es decir, la calidad es más o menos, pero la calidad existe contenida en cualquier producto. Eso la ciencia no lo dice. La calidad de lo creado es el valor que se disfruta al apreciarlo. El valor de la calidad aumenta en proporción directa con la intensidad de la necesidad que lo aprecia. Si lo apreciado es muy necesario, muy interesante, urgente, el valor de la calidad aumenta. Y cuando lo apreciado es poco necesario, no es interesante o no es urgente, la calidad disminuye. La valoración de un objeto está en relación proporcional directa al nivel de necesidad, interés o deseo por disfrutarlo, conocerlo o utilizarlo. No sé si os acordáis del Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿eh? La necesidad de los españoles de que España ganase ese partido en la final era extraordinaria, y cuando Iniesta mete el gol, yo creo que medio mundo pegó un grito de satisfacción. El otro medio mundo, claro, no lo pudo hacer. Pero la cantidad de intensidad
en la apreciación era extraordinaria. Ahora, cuando juegan un partido domingo, lo mismo, si siquiera lo vemos. Eso no establece que el valor sea relativo, bueno, malo, verdadero y falso, o agradable y desagradable en sí mismo y a la vez al mismo tiempo. Eso supone que el valor es directamente proporcional a la intensidad de la necesidad del que lo aprecia. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Esta frase es categórica. Esta es para apuntarla. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Ahora, cuando el sujeto lo desprecia, no existe valor. Cuando el sujeto lo aprecia, absorbe el valor, que es la cualidad contenida en todo objeto, absolutamente en todo, hasta en el camión de la basura. En todo objeto existe la propiedad de valer para algo. Ahí tenéis el camión de la basura, sirve. ¿Por qué? Porque es metano. Sirve para algo. Aquel que lo aprecia, lo disfruta, aquel que lo desprecia, lo sufre. La expectación a disfrutar de un beneficio es el estímulo que motiva el impulso por conseguirlo. La expectación a disfrutar de un beneficio es el estímulo que motiva el impulso por conseguirlo. Esto es tan importante para que lo apliquéis con vuestros hijos. La única manera de motivar la voluntad de los niños es exagerando un poco, no exagerando, pero sí mostrándoles la expectación de disfrutar de un bien. Es decir, si me haces la cama, hacemos todo esto bien, la pieza se va a ver preciosa, ¿no crees? Sí, queremos que la pieza se vea preciosa, vamos a hacer la cama. No es necesario pagarle plata, ni entregarle vacaciones, ni caramelos o dulces, sino mostrarle que las cosas mejores funcionan y benefician más que aquellas que están estropeadas o que están desordenadas. La expectación de disfrutar de un beneficio es el estímulo que motiva el impulso por conseguirlo. Comprendiendo esto, se puede entender que tanto el estímulo como el impulso, la expectación y el beneficio son facultades insertas en el proceso de transformación de una causa en su efecto. Es exactamente lo mismo, es una unidad mediante un sujeto emisor originario de la transformación de un objeto en consecuente. Es decir, cuando hablamos de la creación tenemos que empezar a pensar en grande. Ya no podemos pensar en el detalle, de que, el pincel. No, el pincel existe por alguna razón que justifica su existencia a un sujeto que lo ha creado. Y el pincel es el proceso de la realización de un objeto creado por un necesitado. Entonces, cuando hablamos de satisfacción, tenemos que integrar la necesidad. Cuando hablamos de convencimiento, tenemos que integrar el intelecto que se convence de ello y la razón que convence al intelecto. Es decir, tenemos que empezar a pensar en trino. Cuando el intelecto reconoce porciones, a veces se olvida que dichas porciones son parte de una totalidad. Por ejemplo, hablamos de espacio y no integramos en él al observador de las posiciones de un lado y del otro. O hablamos del tiempo que toma recorrerlo, pero todo eso está inserto dentro del espacio. Hablamos de energía y no pensamos que la orientación, dirección y recorrido de la misma en su transformación de energía en fuerza. Es decir, cuando hablamos de energía nos damos cuenta de que existe la energía, pero la energía es fuerza también. Y si se orienta, dirige y recorre de un lugar a otro distinto, contiene intención, selección y poder. Tampoco incluimos esto en la energía, lo asociamos únicamente con que nuestro criterio entiende por energía que es calor, que es electromagnetismo, que es una energía eólica, hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. El principio de intercambio sincronizado es un sistema de secuencias concatenadas de estructuras fundamentadas en 4 posiciones: la causa, el sujeto, el objeto y el efecto. Aquí tenemos las 4 posiciones. La finalidad específica es la causa originaria, el sujeto, la mente del emprendedor se estimula y transforma el objeto transformado en una finalidad específica que sea consecutiva con la causa originaria mediante un tiempo, mediante un proceso en inicio, medio y tiempo. Luego la actitud, la actividad y el acto son un proceso consecutivo. Todo acto creado ocupa un lugar en el espacio y se establece mediante un proceso en tiempo establecido y establecen posiciones de emisor y receptor en su transformación de origen en consecuencia mediante la intención, selección y poder transformador. Aquí esto es importante comprenderlo.
No existe nada originado, absolutamente nada originado que no haya sido intencionado por alguna pretensión, intencionado por algún tipo de poder transformador, por algún tipo de energía, por algún tipo de fuerza. Luego, todo lo que existe es consecuencia de una razón que lo justifica necesario. Y ahí estamos hablando de razón intelectual, necesidad emocional y poder, porque existe poder transformador mediante la fuerza, mediante la estimulación, mediante el impulso, mediante, como queráis llamarlo, voluntad, si es que también nos falta ese término. Esta fórmula se repite en todo lo creado. Cuando vemos una partícula, vemos el centro y una periferia. ¿Y por qué esa periferia sigue dando vueltas alrededor del centro sin escaparse? Porque es intencionado. Como es intencionado, es un aspecto específico que se realiza mediante el impulso motriz de una presión, intensidad y potencia de un poder, y ese poder es producto de una intención selectiva y poderosa, por eso que rota alrededor del centro, no se escapa. Claro que rota por presiones de fuerzas alternas, por eso que decimos que vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, pero todas esas fuerzas que están permitiendo la consecución de un propósito contienen una intención selectiva y poderosa, la de establecer ese propósito. Una partícula es un mundo de coordinaciones concatenadas de emisión y recepción, de dar y responder constantes y continuos, no improvisados, no espontáneos, no arbitrarios, sino ordenados en base a la finalidad específica que han de cumplir. Porque por eso y para eso existen, independientemente de que el raciocinio humano lo comprenda o no, ahí da lo mismo. Da lo mismo que alguien se ponga frente a este dibujo y diga azul y rojo y verde, chao. Otros van a pensar que esto es una fórmula, otros van a idealizar esto y lo van a comprender de una manera intelectual distinta. Las funciones de un elemento simple son distintas a las del inmediato, porque son productos resultantes de una finalidad específica determinada por la intencionalidad, selectividad y poder originario. En todo lo creado, absolutamente en todo, existe intención, selección y poder. Una célula es un universo de funciones derivadas de la intención, selección y poder de realizar y cumplir sus específicas finalidades. La estructura base de 4 posiciones es un sistema conectivo dual complementario regido por el poder de un centro contrario al desorden y mediante un proceso en desarrollo de 3 etapas, y de esa forma establece una finalidad específica completa. Estas 7 normas son las siguientes. La conectividad. ¿Cuáles son los ejemplos de conectividad? Ustedes pueden buscar. ¿Qué es la conexión? Sabemos que el amor es la fuerza que une, ahí hay una conexión. Sabemos que la verdad es la concordia entre significado y criterio, hay una conexión. Sabemos que la bondad es un bien que beneficia, hay conectividad. La dualidad complementaria, ejemplos de dualidad complementaria, acabo de daros 3 o 4. Pero podemos pensar en otros, en por qué en los átomos existe valencia positiva y negativa, en las partículas o en las moléculas existe cation y anión, que son también valencias eléctricas positiva y negativa, porque en las plantas existe el pistilo y el estambre, porque en los animales existe macho y hembra, porque en los hombres o en la especie humana tenemos hombres y mujeres. Esas son dualidades complementarias, que además tenemos dualidades complementarias verticales, padre e hijo, causa y consecuencia, sujeto-objeto, hay un montón de dualidades complementarias. El poder del centro, ¿qué es esto del atractivo que nos une a todos? El atractivo que nos une a todos es el valor de lo pleno, lo justo y lo completo. Aquello que está completo y que está cumplido nos realiza, nos tranquiliza, nos hace sentir suficientes. Aquello que nos convence porque es razonable, porque es absoluto, porque es convincente, es de alguna forma cierto, se ajusta, aquello que se ajusta nos asegura. Y aquello que nos satisface, pues lógicamente nos beneficia, nos motiva, nos atrae. Luego, el poder del centro es el valor que une a estas dualidades complementarias verticales de padres e hijos, hermanos y hermanas, sujeto-objeto, causa y consecuencia, y que establece la conectividad de las cosas. Si existe la conectividad, existe también el rechazo al desorden, porque la conectividad es ordenada. El desorden, ejemplos del desorden hay muchos. Hay plantas que son venenosas, que uno las rechaza. Hay animales que son dañinos, que uno los rechaza porque son peligrosos. Hay situaciones que son peligrosas, que por eso las rechazamos. Es decir, tenemos un montón
de aspectos de rechazo al desorden. Y tenemos también un proceso de desarrollo, un proceso siempre en periodos de formación, crecimiento y perfección del proceso, o inicio, medio y término, siempre están en 3 etapas. Y ahí tenemos el periodo ovular, embrional y fetal dentro del vientre de la madre, tenemos la infancia, la adolescencia y la adultez, es decir, tenemos un montón de aspectos, raíz, tallo y hoja en las plantas. Finalidades específicas. Esto es muy curioso porque todas las cosas han sido creadas con una finalidad específica. Es decir, no hay 2 hojas de pasto iguales, no hay 2 árboles iguales, no hay 2 animales iguales, no hay nada igual. 2 ojos iguales no existen, 2 huellas dactilares no existen. Si existe la unicidad, si existen las especies con individuos únicos en cada especie, si existe esa selección de aspectos, ¿qué estamos diciendo? Que toda pretensión ha sido predeterminada o propuesta por una intención originaria. Es decir, aquí no existe la casualidad por ningún lado. Aquí cada cosa, mi ojo ha sido hecho para ser mi ojo y no es por casualidad. Y el otro ojo que está al lado de este ojo derecho ha sido hecho también para ser complementario de este ojo izquierdo, por eso que se debe a la dualidad complementaria. Y los dos se unifican y yo veo, porque con uno solo no veo la distancia. La complementariedad permite la unidad de los 2 ojos, pero cada ojo ha sido creado con una finalidad específica, determinada, no con una casualidad al azar, espontánea, de miles de millones, que a través de miles de millones de años incontables e indemostrables, imposibles de demostrar, y mediante mutaciones resulta que mi ojo derecho saltó y se transformó en el ojo izquierdo. Esos son juegos semánticos que no sirven absolutamente nada más que para divertir. El deber cumplido, todo lo creado se ha cumplido, absolutamente todo. No hay una especie creada que le falte algo a esa especie. No hay una especie sin una propiedad característica de la especie que la integre en su dignidad. No le falta nada a la dignidad de cualquier especie. Toda especie es digna de cumplir su razón de ser, y lo cumplen. Absolutamente toda especie lo cumple. Que algún individuo por ahí salga, bueno, sí, hay individuos que salen pegados, hay otros individuos que salen sin manos, hay otros individuos que salen, no sé, son individuos. Eso no se regenera, no se multiplica. No he visto nunca que estas niñas que salieron pegadas cuando tuvieron hijos pegados, no salieron pegados. Salieron normales. ¿Por qué salen normales? Si se debe a esa función de la lógica de la evolución, pues si hay una mutación, debería continuar la mutación funcionando, pero la mutación es un error, la mutación no es una finalidad específica. Bueno, ese es un tema que podemos discutir en otro momento. Todas estas leyes, estos 7 aspectos, son los fundamentos base de la diversidad de las especies que tenemos. En la creación todo existe en conectividad, en dualidad complementaria, dominados por el centro de los valores, rechazan el desorden, siguen procesos de desarrollo en 3 etapas, son finalidades específicas cada una de las especies creadas y se cumplen en esas finalidades específicas. Lo mismo ocurre con nuestro desarrollo creativo. Nosotros partimos por la conectividad, por el sentirnos tranquilos con la posibilidad de crear algo, y ahí empezamos a establecer la dualidad complementaria. Ok, yo voy a pintar un cuadro, y mediante el valor realizamos el cuadro durante un tiempo de 3 etapas, separando aquello que desordena el cuadro, y de esa manera conseguimos la finalidad específica hasta que lo cumplimos. Esto se da en todos los aspectos creativos. Decimos que todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, y necesidad y satisfacción son aspectos duales complementarios. Uno no se justifica sin el otro. Expectación y beneficio, interés y convencimiento son aspectos duales complementarios. Mente y cuerpo también son aspectos duales complementarios. ¿Cuál es la razón que justifica la expectación, el interés o la necesidad? La necesidad se estimula en la expectación a sentirse satisfecha. El interés se estimula en la pretensión a conocer lo convincente, es decir, a comprender la razón o la verdad.
Y la voluntad es una expectación basada o estimulada por la expectativa de disfrutar de un bien o de un beneficio. El comienzo de la circunferencia es su final. Consecuentemente, la razón que justifica la estimulación es el valor concordante, consecuente o correlativo con lo esperado. El valor es el estímulo de la esperanza y a su vez es el gozo de lo establecido. Es todo en uno. Un único sistema operativo. El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo llevo más de 40 años dándole vueltas a este tema. Metí desde hace tiempo en la filosofía del arte y a través de la filosofía del arte fui buscando la filosofía de la vida porque el arte es hacer artistas y hacer artistas excelentes, admirables y extraordinarios exige salir del ordinario y comprender esos aspectos que nos hacen ser más íntegros en nuestra dignidad humana y en nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En mi caso he tenido la suerte de la docencia, la suerte de abrir una academia, de estar durante 25 años dando clases a alumnos distintos con distintas caracterizaciones y eso me ha hecho posible descubrir los trastornos de identidad, trastornos de convivencia y en estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social o la convivencia humana en la familia y para evitar esos trastornos familiares, comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Así es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares. Cada clase tiene un costo de $25 o el equivalente en la moneda que vosotros tengáis en vuestros estados. Y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.
Estamos hablando de un montón de temas que tienen que ver con fundamentos esenciales, ¿eh? Yo cuando explico las clases hablo de tres aspectos característicos del creador. Hablamos de que tenemos emoción, tenemos intelecto, tenemos voluntad, de que somos libres, autónomos y responsables. Y esos tres aspectos son quizá la base fundamental de todo aspecto creativo. Creamos porque necesitamos, creamos porque nos interesa, creamos porque de alguna forma nos sentimos atraídos por esa posibilidad de crear. Y para eso necesitamos aspectos sensibles, cognitivos y productivos. Ahora, lo que hace que conecten estas cosas, que conecte la necesidad con la satisfacción, es la ley del dar y recibir. Mediante ese ofrecer y responder a la oferta, yo puedo ir desarrollando la sensibilidad. Ahí puedo captar, puedo ser más perceptivo de cosas cada vez más importantes, pero necesito de esa relación de dar y recibir. Si no existe ese dar y recibir, no funciona. En realidad no funciona nada sin la relación de dar y recibir, porque todo es una intención que se transforma en un bienestar o en un conocimiento o en una satisfacción. Luego esas tres cosas, emoción, intelecto y voluntad, son aspectos muy importantes de empezar a investigar, porque todo lo que hacemos se basa en esas tres cosas. Nos levantamos por la mañana porque captamos la necesidad de ir a la ducha, nos duchamos, después captamos la necesidad de comer y así sucesivamente durante el día estamos siempre respondiendo a necesidades previas. Ahora, hablábamos de que la libertad, que es la capacidad de optar por esas necesidades previas, la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Ahí tenemos que hacer hincapié en el significado de la verdadera libertad o de la libertad responsable. Porque hacer aquello que a mí me da la gana, bien, a lo mejor me satisface a mí, pero ¿qué pasa si viene Gertie y se da cuenta de que mira lo que he hecho? Es decir, tengo que pensar en mí y en Gertie. Y no solamente en mí y en Gertie, sino en mí y en el vecino. No solamente en mí y en el vecino, sino en mí y en la comuna. Es decir, cuanto más ampliamos la capacidad sensible, más posibilidades tenemos de acertarle a la opción o a la alternativa que nosotros estamos optando. Luego, la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Esa frase es importantísima para desarrollar la sensibilidad, que es la capacidad de optar. Ahora, la otra frase que es importantísima es que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y es una frase categórica. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Es decir, el vaso está aquí porque era necesario para humedecer mi garganta y aquí está el vaso con agua y esa es la razón de por qué está el vaso aquí, porque si no estaría en el armario. Luego, la razón que justifica la existencia de un acto es siempre debido a la necesidad del que lo justifica, existente. Y la tercera frase, y bueno, esa frase es para el desarrollo intelectual. Nosotros si empezamos a pensar en lo que os decía al principio, cómo sé que lo que sé es cierto, lo primero que tengo que hacer es, bueno, tengo que llegar a la conclusión de la razón que justifica esto. Y de esa manera yo me doy cuenta de que la razón que justifica la teoría de la relatividad es errónea, que los derechos humanos son erróneos. Ahí os mandé la contrapropuesta de los derechos humanos, la tenéis ahí en el grupo, la podéis leer cuando tengáis tiempo, pero son erróneos. ¿Por qué? Porque no te significan. Te dicen que tenemos el derecho a ser libres, iguales, en dignidad. Ni se explica lo que es dignidad, ni lo que es la igualdad, ni lo que es el derecho, ni lo que es la libertad. Es decir, es simplemente un buen cartel, pero sin contenido. Otra cosa que nos pone así como en tela de juicio, la existencia del Dios. Yo creo en Dios, pero no creo en un señor ahí sentado en las nubes. Es decir, empezamos a ver cosas distintas y tienes que analizar. Por eso que es muy importante el comprender que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. ¿Por qué era necesario poner un ángel alado? ¿Por qué tienen que existir ángeles con alas? Porque era la única manera que tenían los dibujantes de explicar algo que está en el cielo. ¿Qué es lo que está en el cielo? Las aves. Entonces tenemos que poner un hombre en el cielo, tenemos que ponerle con alas. Y no se explica que esté ahí en el cielo, cómo se va a mantener. Es decir, todas esas razones que justifican las cosas, como la caída del agua en el paso de Moisés cuando pasa el Mar Rojo, que hubo una erupción volcánica,
en la isla de Creta y cuando hace erupción el volcán, lógicamente evapora el agua y bajan las aguas. Eso es lógica pura. Pero si no usamos la lógica pura, nos vamos a quedar con un montón de conocimiento que es simplemente ideado. Y ahí es donde pasa todo este drama de la cueva de Platón, de que estamos confiando en esas sombras que tenemos alrededor sin darnos cuenta de qué es lo que produce esas sombras, ¿no? La tercera frase es la de la voluntad. La voluntad se estimula en la expectación a disfrutar de un bien. Vale. ¿Por qué quiero pintar? Bueno, porque quiero desarrollar mi autoestima, porque quiero que me aprecien, porque quiero que me miren, porque quiero ser famoso, porque quiero hacerme con plata, porque quiero hacerme un nombre en la historia, porque quiero hacer, no sé, en la justificación cada uno tendrá la suya. Pero existe un beneficio esperado que es el que te motiva a pintar. Si no tienes ese beneficio esperado, no vas a hacer nada. ¿Se entiende eso? Luego, eso es importante de comprenderlo y es importante también darse cuenta de que todo lo que estamos observando es regido por la ordenanza que lo ordena. El orden, cuando hablamos de cosmos, cosmos es una palabra griega que significa orden. Si existe orden, tiene que existir una ordenanza. Yo no puedo decir existe ley, pero no existe un código civil, un código penal. Tiene que existir algo que ordena esa ley. Eso lo mismo con la ordenanza de la naturaleza. ¿Y cuáles son las ordenanzas de la naturaleza? Esas 7 que os dije son importantísimas. En la creación todo, absolutamente todo existe conectado. Yo no puedo hablar de una singularidad ahí en el espacio fuera del espacio. Ya va a estar conectada con el espacio. Todas las cosas existen en conexión. Y esa conexión se basa en la relación de dar y recibir que os decía. Y esa conexión es complementaria, es decir, una cumple a la otra. Cuando hablamos de complementos, también tenemos que buscarle cuál es la razón del complemento, porque el complemento no solamente es estar juntos. Cuando hablamos de los colores complementarios, la gente me dice, ¿cuál es el complementario rojo? El verde. Pero ¿qué es lo que hace el verde que complete al rojo? Entonces, tenemos que buscar cuál es la complementariedad. Y la complementariedad, si os fijáis, está basada en un centro atractivo, en un centro de atracción. ¿Qué es lo que nos complementa al hombre y la mujer? Un atractivo. ¿Qué es lo que complementa al padre y al hijo? Un atractivo. ¿Qué es lo que complementa al cuadro con el autor? Un atractivo. ¿De dónde sale ese atractivo? ¿De lo de fuera o del sujeto? El atractivo siempre sale del sujeto. Es el sujeto el que aprecia. El objeto está ahí, pero es el sujeto el que aprecia. Luego, en la medida que desarrollamos la capacidad apreciativa, descubrimos cada vez cosas más interesantes, más razonables, más motivantes, más agradables, ¿eh? Pero necesitamos de tener esa actitud apreciativa. ¿Se entiende? Si no, cuesta mucho. Y luego, ese rechazo al desorden del que hablábamos en la cuarta ley, la primera es la conectividad, la segunda es la dualidad complementaria, la tercera es el dominio sobre el centro y la cuarta es el rechazo al desorden. Ese rechazo al desorden es el que hablaba Heráclito, que decía que todo cambia. ¿Lo has visto? Yo nací chiquitito y mira ahora, soy un viejito. Cambié. Luego, si todo cambia, ¿y por qué cambia? Bueno, cambia por luchas. ¿Cómo por luchas? Sí, claro, tú tuviste que ir luchando la vida para poder, tuviste que luchar para poder ganar plata, tuviste que luchar para tener alimentos, tuviste que luchar y se queda todo tan tranquilo, ¿eh? Te dice eso un señor Heráclito 5 siglos antes de Jesús, o Zenón de Lea, que también dijo lo mismo, y vamos y nos lo creemos y lo transformamos en lucha de opuestos. Y ahí viene Marx, Lenin, Stalin, y si lo dijo Zenón, si lo dijo Heráclito, es verdad. Así es que la lucha de opuestos existe. ¿Dónde existe la lucha de opuestos? Existe la dualidad de complementos, pero yo no veo lucha de opuestos consistente. Que sí, que a veces me peleo con el vecino porque no sé, suelta a los perros, hace bien, pero después de la pelea se acabó, ¿eh? Sí, la lucha de opuestos no es una norma, no es una constante inmanente. Ahora, la complementariedad sí que es una constante inmanente. Entonces, la complementariedad entre positivo-negativo, entre activo-retributivo, como lo queréis poner, existe siempre, ¿no? Y eso, para que se dé, necesitas de un proceso en tiempo. Y ese proceso en tiempo siempre va a tener un periodo de formación, un periodo de crecimiento, un periodo de cumplimiento, y ahí en ese inicio, medio y término, pues se realiza esa finalidad específica. Y como os decía, las finalidades son específicas, no hay nada igual.
Y cuando ves que todas las cosas son únicas, no tienes más remedio que aceptar que son derivadas de una intención selectiva. Y la intención es un aspecto emocional, es un aspecto sensible, y la selectividad es un aspecto intelectivo. Yo selecciono de entre los mejores, es decir, ahí hay una conciencia que me dice, no, toma esto porque aquello es peor que esto, toma esto. Entonces estamos hablando de que cada cosa creada, si es producto de una energía, tiene que ser producto de una energía intencional, selectiva y poderosa, nos guste o no. Unos le van a llamar ¿cómo era? Panteonismo o panteísmo, otros lo van a llamar, no sé, algún tipo de lógica científica, otros lo van a llamar como lo quieran llamar. Pero que se observa, se observa. Eso no hay ni que explicarlo. Yo cuando miro la palmera veo que la palmera esta es distinta a las otras dos palmeras que hay enfrente. Son palmeras igual, pero no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, si la unicidad existe, es porque existe una intención selectiva y poderosa originaria de esa originalidad o de esa finalidad específica. Y el otro aspecto que os decía es el del cumplimiento de las cosas. Todo está completo, todo está cumplido. Yo salí así de feo, pero estoy completo, no me falta nada. Todos estamos completos, todos estamos cumplidos, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cosas se explican, las explicamos en las clases de filosofía, con el Sebastián, con Francisco, con los muchachos que están siguiendo el curso de filosofía del arte, que es muy interesante, muy interesante. Así es que yo os quiero motivar también a ver si os podéis unir a estos muchachos y ir tocando muchos temas, porque esto que os puse aquí son muchas cosas distintas. Os hablo de la razón, os hablo de las leyes, os hablo de el dar y recibir, son muchas cosas. Entonces hay que desmenuzarlas, hay que empezar a analizar una por una y buscar, como os digo, cuál es la razón que justifica esa existencia. ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario? ¿Qué se os ocurre? Ah, hola Martín. Yo le puedo decir que la razón por la que hago arte es difícil de explicarlo, a pesar de que usted me está dando herramienta para entenderla. Ujú. Sí, a veces es difícil y es que también hay una multiplicidad de razones. Por ejemplo, yo te puedo contar por qué hago arte. Yo nunca quise hacer arte. Jamás en mi vida quise hacer arte. ¿Por qué? Porque mi casa era un desastre, ¿eh? Yo vivía en un taller, en un sitio donde todas las cosas cambiaban. Cuando había un partido de fútbol íbamos a ver el partido de fútbol. ¿Dónde está la tele? ¿Dónde tiene tu padre ya? Concha, pero está ahí con el taca, 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 taca. No, no, no voy a ver el partido. Era un desastre. Entonces, lo último que quería hacer era arte. Pero resultó que trabajando en la pastelería me di cuenta de que había un pintor que me invitó a su casa y voy a ver los cuadros de este pintor y pues esa castaña la hago yo en una semana, pero ¿cómo es posible que este señor con esta castaña viva como vive? Y ahí, te inyectas ese porqué de pintar. Y después me di cuenta de que la habilidad que tenía para pintar era mi banco, era mi crédito constante. ¿Por qué? Porque cuando estuve en Inglaterra empecé a hacer retratos y haciendo retratos me ganaba la vida. Y después vendiendo los cuadritos de pueblo en pueblo me ganaba la vida. Y después en Estados Unidos, uy, hice las exposiciones, me ganaba la vida. Uy. Entonces, te empiezas a descubrir que tienes algo de mucho valor ahí y que lo único que tienes que hacer es potenciarlo. Eso, en mi caso, claro, lo veo así lógico. Pero claro, hay muchas personas que tienen otras razones del por qué pintar, ¿no? Y cada razón es válida, lógicamente. Lo que sí es importante el tratar de buscar siempre el máximo en aquello que se hace. Eso es muy Oh, importante. Si estás haciendo un ejercicio, yo cuando les pongo a los alumnos, hagan el ejercicio de las cajas, no hagas un ejercicio, hazte 25. Mira, ayer estuvo aquí una prima de Gertie y vio el códice que me hizo Luis. Y empezó a pasar hoja por hoja, y son 1000 dibujos puestos ahí en el códice. Y ella no lo conocía, no sabía, se fue a buscarme a la pieza y me dijo, Martín, ¿pero qué es esto? Pero lo que tienes ahí es increíble, ¿cuándo has hecho tantas cosas? Es decir, ese hacer y hacer y hacer, por un lado,
te permite el desarrollo motriz o el desarrollo perceptivo de los sentidos, pero por otro lado te permite el desarrollo intelectual, porque empiezas a comparar una cosa con otra. Entonces, la razón no importa. Lo que sí que importa es cómo hago yo de esta habilidad que tengo un banco. ¿Cómo lo transformo en un banco? ¿Cómo lo transformo en beneficio? Ya sea beneficio afectivo, porque hay personas que no quieren vender las cosas, pero sí quieren que el otro vea que mira cómo lo hago, ¿qué te parece? Ah, qué bueno, qué sensible eres, qué bonito. Bien, vale. Bueno, personas que buscan ese calor afectivo, otros buscan otro tipo de razones, pero esa razón que te motiva trata de llevarla al máximo, es decir, ok, mira, esta flor que hice, la flor que me mostraste está estupenda, ese cuadro está espectacular, ¿eh? Vale, vamos a ver qué otra cosa le puedo aportar a ese cuadro. A lo mejor lo que te dije de los contrastes en los pétalos de cerca lo mejora. Bien, vamos para allá. Entonces, en ese tipo de actitud de ir mejorando cada etapa, pues logras al máximo de ti y eso nosotros somos seres capaces de controlar los instintos, imagínate. Somos capaces de controlar las virtudes, somos capaces de controlar el celo. Es decir, somos dominadores de nuestro entorno completo. Pero tenemos que partir por dominarnos nosotros, porque el problema es ese, que a veces nosotros no nos concentramos o nos diversificamos demasiado y resulta que no sabemos por qué hacemos tantas cosas y al final del día no hemos hecho nada. ¿Mm? So, la concentración es muy importante, creo yo, no sé. Entonces todo viene de una energía interna que uno tiene. Así es, así es. La energía motriz que tú tienes es impulsada por algún tipo de estimulación cerebral, algún tipo de estimulación de tu conciencia. Es decir, tu conciencia te dice que haciendo eso puedes conseguir un bienestar, un beneficio, una satisfacción, y por eso lo haces. Por eso hacemos todo, cualquier cosa. Yo cuando me tomo un café pienso, hoy me voy a sentir más calentito, así que voy a hacerme el café. Después me viene Gertie y me dice, te has tomado 8 cafés, te vas a acabar con el Instagram. Uf, ya, lo siento. Pero Maestro, buenos días. cuéntame, Luz. Sí, bueno, de la pregunta, no sé si fue pregunta, de por qué yo estoy en el arte. Bueno, a mí me pasó una situación muy distinta. Aprieta el micrófono que no se te oye. Luz, tienes que presionar el micrófono porque lo tienes apagado. No se te oye. Sí. Ahora. ¿Ya me escucha, maestro? Ahora sí, sí. Ok. Sí, le comentaba, a mi mamá la resucitaron, estuvo muy enferma No, y pues de ahí, cuando ya regresa ella a casa, yo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Entonces le hice un cuadro, a lo mejor no con técnica ni nada de eso, pero de ahí me nace, ya estaba yo en fotografía, pero me vino eso a partir de que pasa esta situación tan fuerte con mi mamá y encontré como un escape para poder se te fue, se te fue el audio. sí, ya estoy aquí. Es que no sé dónde le presioné que me fui para otro. Sí, Entonces, ese fue porque yo estuve en el arte, pero sin querer entré a una actividad económica que, pues si bien no me ha dado solo para vivir, ¿verdad? Eh, Me ha dado un dinero extra, vamos a decir, sí, y por eso he seguido, o sea, empieza como un shock, pero de ahí me viene una actividad muy bonita y donde he tenido algunos ingresos, no los que quisiera, sí, pero sí he tenido ingresos. Ahora trato de perfeccionarme gracias a sus clases, sí, porque yo comencé casi en cero. Aunque yo estudié dibujo técnico y diseño, siento que el arte está muy, pues muy distinto, ¿verdad? De las sí, nociones que yo traía. sí.
Siempre ¿cómo decirte? Una cartera que tienes ahí bajo el brazo y si tienes la habilidad, la puedes orientar en cualquier área. Yo he tenido alumnos que estuvieron en la clase y ahora se dedican a hacer cascos de bicicleta con aerógrafo y se montó una empresa el muchacho y le va súper bien. Digo, bueno, uno nunca sabe hacia dónde puede terminar esto del arte. Lo que sí es muy gratificante porque estás trabajando belleza, estás haciendo algo que es bello y cuando empiezas a comprender todas estas dinámicas de las, eh, de las gamas, la gama es la garantía de que lo que hagas te va a quedar bello. Sí, ya lo visteis en la clase de ayer, ¿eh? Hicimos lo que hicimos y quedó bonito, ¿eh? Claro, porque estás seleccionando un tipo de conexión entre cromatismos y cuando tienes esos cromatismos acordes a la gama cálida, neutra o fría o a cualquiera de estas ligazones que hacemos, pues tienes la garantía de que lo que pintes, aunque no esté bien dibujado, aunque no esté bien entonado, pero por color, es agradable. Entonces, ese tipo de Aló. cosas, al crearlas, pues nos gusta. Dime. Alfonso, ¿querías Martín, decir algo? Sí, dime. sí, mira, bueno, tú sabes que yo estudié arte, fue mi primera carrera apenas salí del colegio, en la Universidad Católica. Ujú. El arte ha estado como alrededor siempre de mi persona. Yo todo lo que veo, lo que percibo, siempre eh, es con esa sensibilidad de apreciarlo, pero también de querer hacerlo. Mi, mi problema en el cual eh, me he quedado, digamos, en el tiempo sin seguir creando, es la organización del tiempo. Es Mm, un problema que de repente el tiempo pasa tan rápido que no te queda tiempo ya. para hacer o para crear. ¿Cómo, cómo, cómo poder lograr que esas 24 horas, que según un científico alemán dice que son 16 hoy día, eh, hacer que el tiempo sea para mí también un pedacito? Lo que pasa es que en tu caso es muy complejo porque tú eres empresario y como empresario te debes al mercado. Entonces, si te llaman, oye, necesito esto, te debes al mercado, tienes que salir y hacerlo y eso quita mucho tiempo. Claro, Es distinto de cuando estás centrado en algo. Por ejemplo, yo estaba ahí en la academia, pues tenía todo el día para mí. Entonces ahí podía hacer todo lo que quisiera. Pero ahora que claro. tenemos el lodge y todo esto, ya empieza, mira, se nos cayó el depósito de agua, tenemos que hacer una obra y como te digo, cuando tienes esa independencia, eh, a ver, cuando tienes tu emprendimiento, te debes al emprendimiento y eso te quita. Ahora, lo que sí que se puede hacer es quedar con una hora diaria al... Mira, yo lo veo con Francisco, por ejemplo. Francisco ha estado un año conmigo haciendo clases, un muchacho que a los 16 años empezó a hacer sus pinturas, ha pasado un año nada más y ahora se va a Madrid y va a estar ahí con Daniel Aguirre. En un año, 2 horas diarias, una hora diaria, 2 veces a la semana, ha hecho que este muchacho empiece a hacer cosas que a mí me sorprende. Yo digo, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo puedas hacerlo? Pero sí que hay que tener esa disciplina de darse un tiempo para lo que sea. Si es para el arte, si es para invertir, si es para publicitarte, pero siempre darte un tiempo. ¿Mm? Yo me paso los viernes por la noche, no sé si habéis visto en el Facebook, pero ahí pam, 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 pam. Voy poniendo porque necesito que eso atraiga alumnos para poderles dar clase. ¿M? Pero esa hora del Claro. viernes no me la quita ni Dios. Ahí yo me meto, esté donde esté, estoy con el teléfono en la mano tratando de buscar clientes. Pues lo mismo que en tu caso también. Tú también tienes un negocio y te debes a ese negocio también. Pero sí, como te Claro, digo, hay que vivir. Sí. claro, claro, un par de horas en la semana, pues no es mucho y el control de lo exterior es lo que cuesta, porque uno puede decir, ya, yo voy a hacer un ayuno y ya está, y me controlo a mí mismo. Pero controlar el hecho de que me viene el vecino, que mira, quiero hablar contigo, porque esto y porque lo otro, ¿cómo saco al vecino de ahí? Pues estoy poniendo un ejemplo, no es que esté en contra del Sí, vecino. por supuesto, por Pero, supuesto. pero te llegan cosas que no tienes más remedio que responder a esas cosas y el ordenamiento del tiempo es algo de cada uno. Cada uno tiene que saber, mira, tal hora no tengo para eso.
El Daniel Aguirre era muy simpático porque él llegaba al taller a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche, estaba todo el día pintando. Y me acuerdo que la novia le llamaba por teléfono, oye, quiero hablar con Daniel. Y yo desde la esquina de la entrada le decía, él estaba donde está el mural, ahí, en el otro lado. Daniel, que te llama, dile que el domingo de 5 en adelante soy todo suyo. Pero nunca la... Claro, en el fondo uno tiene que organizar su tiempo. Sí, sí, De eso se trata. ¿Ah? sí. Y, por ejemplo, así como estas charlas que tú das los días domingos me parecen muy interesantes y muy crecedoras también, y en el fondo te hacen pensar y analizar lo que uno no hace en la semana muchas veces, porque Es- uno se va a lo práctico, pero no al análisis interno de las cosas. En relación a la pregunta que hiciste al principio, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad que me quieren mostrar? Así era, ¿no? El claro. principio de la charla. Sí, En relación a los barcos ingleses y eso que conversaste al ya, principio, yo pienso, bueno, yo estudié periodismo también, y siempre he pensado que la historia está creada por los que ganan las batallas. sí, No, sí, sí. no. Entonces, la historia en general es una tergiversación de la realidad, es Así mi es. opinión, ¿no? No, sí es así. Entonces, al final, estamos parados sobre una mentira gigante. Porque el mundo, para mí, el universo hoy día, el mundo que vivimos actualmente, que encuentro que estamos, se podría decir, casi en decadencia social, Ujú. política y cultural, estamos por lo mismo porque estamos parados sobre un piso que es de mentira, que fue creado en base Ujú. a criterios X individualistas. Sí. Sí, no Por- sé si estoy en lo cierto o no. no, yo creo que no es lo mismo que tú también. Por eso que es importante lo que expongo ahí en el paradigma, en ese libro que te mandé. Ahí Muy bueno. existen las normas, sino que están ahí. Cada uno puede salir de la casa, irse al cerro y darse cuenta de que esas normas son las que normalizan todo, absolutamente todo. Entonces, cuando comprendes esas normas, tú puedes juzgar la historia. Yo tengo aquí unas charlas también sobre la historia, sobre los paralelos de la historia. Bueno, son periodos de actitudes que, como decimos, la actitud es lo que activa el acto. Es decir, para saber el acto necesitamos de la actividad basada en la actitud que lo origina. Entonces, cuando comprendemos esa actitud, nos podemos dar cuenta. Ahí podemos decir, bueno, ahora reconozco que estos 40 años o estos 400 años o estos 4 siglos que se han repetido tantas veces en la historia son por una razón. Pero necesitamos encontrar ese fundamento natural para poder discernir, porque si no es lo que tú dices, es una confusión tremenda. Yo cuando me meto, ayer estaba analizando el caso de Carlomagno, la familia de Carlomagno y los capetos y todo esto. Y uno dice, wow, la cantidad de cosas que intervienen ahí que no puedes ajustarlas a no ser que comprendas que la vinculación afectiva es por sobre todas las cosas y en base a esa vinculación afectiva resulta que Carlomagno toma el poder de Carolam, que era el hermano mayor que debía haber tenido. Es decir, hay cosas que se justifican en base a los procesos, ¿no? Y lo importante es comprender esos procesos. Es impresionante la cantidad de fábulas que te venden y uno cae en ellas. Uno cae en esas fábulas Sí, porque claro. suenan bonitos, Sí, exacto. son carteles. Entonces, en base al cartel, esto es como el mayo del 68 francés, fraternidad, igualdad, y uy, uno dice, Estamos de chuta, acuerdo. pues, si me pongo a analizar que también os lo puse ahí, también lo mandé, los principios de la Revolución Francesa, cuando analizas eso te das cuenta de que también está fallado. Es decir, pero claro, tienes que meterte a fondo y por eso que es lo que tú decías, que a veces no tenemos tiempo para andar dándole vueltas. Yo tengo tiempo, porque tengo todo el día para ello. Entonces, Disculpe, la verdad con el tiempo transciende las cosas, porque la razón a veces, refiriéndome a lo que Ale, ¿cómo se llama usted? Alfonso, Alfonso, Alfonso. Alfo, Alfonso. Alfonso. Lo que Alfonso estaba diciendo es también si se refería a tiempos anteriores. En tiempos anteriores, las personas teníamos unas percepciones y unos conocimientos y una educación completamente diferente a lo que tenemos ahora y Claro, incluso la manera de entender las cosas ahora. Por eso podemos claro. como reflexionar
y analizar, pero en ese tiempo, imagínense que la mayoría de personas ni siquiera sabía leer y escribir. Entonces era muy Claro, fácil engañarnos y tenernos engañados. Así es. No, sí, la eso, globalización en cierta forma nos ha ayudado a entender claro, otras cosas. claro que Y sí. entonces, con el tiempo, la verdad no, con el tiempo se establece, Martín, o porque No, debe de como, como si uno coge la verdad y la ropa con mentira o lo que sea, eventualmente eso va, de alguna manera encontrará su manera de venir a la superficie y ser verdad, o eso es una idea que yo tengo personal no, eso ocurre. Eso ocurre por lo que te decía antes, de que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Ahora, también como te decía en la charla, existen tres tipos de aproximación a la verdad. Está la Ajá. verdad ideada. Por ejemplo, ahí me hablan de una Ah, casa y yo me imagino la casa de España con paredes de piedra, pero aquí no hay paredes de piedra, aquí es todo de madera. Es decir, sí. esa es la verdad ideada sobre la casa. Después está la verdad observada, que es la que yo Ajá. miro y claro, me lo creo porque lo veo por los sentidos físicos. Y después está la verdad objetiva, que es la de la casa. Esa verdad objetiva no cambia nunca. Yo voy a ir a Ok. la casa que sea va a ser como es porque es única y esa razón de ser de esa casa va a ser única, va a ser la de la casa, independientemente de que yo me haya imaginado algo o de que yo haya observado algo. Bueno, esa verdad va a Ok. existir siempre, por eso que hay que buscar las normas de la naturaleza porque esas no cambian. La conectividad no va a cambiar nunca, todo está conectado. La dualidad complementaria, aunque me digan que yo me transformo en mujer y yo me transformo en no sé qué, yo me cambio el sexo y me cambio el género y me hormonizo, no voy a cambiar nunca, yo voy a seguir siendo lo que soy, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque existe esa dualidad complementaria en cada especie, independiente de que yo lo crea o no lo crea. La verdad va a estar ahí siempre. Por eso que tenemos que hacer uso de esas tres versiones de la Ajá. versión observada, de la versión ideada y de la versión objetiva. La objetiva es la que hay que buscar siempre. Y esa objetiva, para encontrarla, tienes que andar buscándole el por y el para. El por y el para del qué te dan la razón del qué. ¿Por qué? Porque el qué es por algo y para algo. El por qué y el para qué del qué justifican el qué. Esto es lo mismo que cuando un investigador te busca el asesino de alguien. ¿Podrías decir que existió un asesinato si no hay un cuerpo? Si no hay un muerto, ¿habría un asesinato? No. Ahora, para decir que hay un asesino o un asesinado, necesitas del cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo se llega a comprenderlo? Claro, por un lado empiezas el cómo, dónde y cuándo, pero después vas a tener que buscar el por qué y el para qué. El por qué y el para qué de ese señor asesinado. Y ahí es cuando el investigador te dice ante el juez, mira, esto fue por esto y por esto. Ah, es lógica pura si es que sí, ese es culpable o ese es inocente. Pero necesitamos de buscar siempre la razón que justifique el acto. Eso es fundamental. Bueno, yo los tengo que dejar, ya es la 1:15, nos hemos Ha pasado un sido poquito. un gusto. Le Muchas gracias, agradezco un Martín. montón que estén acá y ojalá podamos compartirlo el próximo domingo también. Eh, Gracias, maestro. Saludos a todos Muchas gracias. y buen fin de semana. Después, Gracias, encantada. Abrazo a Gracias a todos. todos. Alfonso, Gracias. Hasta Chao. luego. adiós. Bye. Chao. Bye. Chao Leticia, chao Elvis, chao Víctor.